No metan a Jesús en política, por favor. Hago este video porque a raíz de las elecciones presidenciales en mi país, Colombia, hay muchos mensajes de gente religiosa y gente no religiosa tratando de manipular a los creyentes para votar o para que no voten por determinado candidato o candidata. Entonces vamos a ver rápidamente dos casos y luego vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de este tema, que es la única fuente infalible que nos puede guiar con claridad. En primer lugar, por un lado, pastores o sacerdotes que desde el púlpito nos piden no votar por determinado candidato porque este candidato está a favor del aborto, de la eutanasia, del caos sexual en que nos encontramos en estos tiempos, o de los modernos conceptos de familia, de matrimonio, que van en contra del modelo que Dios nos dejó. Y pues en principio eso está muy bien para nosotros los creyentes, es consecuente con nuestra fe. Pero a estos pastores o sacerdotes se les olvida decir que tampoco deberíamos votar por candidatos de partidos políticos que históricamente, a pesar de que en sus campañas prometen luchar fuertemente para erradicar la pobreza, el hambre, la injusticia, en la práctica hacen todo lo contrario y llevan a los pueblos es más a más y más miseria, los presionan, los llevan a la criminalidad y ejecutan sobre ellos toda clase de injusticia, incluso el asesinato mismo por medio de ciertos brazos ejecutantes como las mismas fuerzas militares, la policía o peor, fuerzas paramilitares. Esos candidatos también actúan en contra de la voluntad de Dios. Y lo que es peor, utilizan la religión porque cada 4 años se van a la iglesia católica, se confiesan, rezan, les echan agua bendita y de ahí salen corriendo para otra iglesia evangélica o protestante para que el pastorcito cómplice, ambicioso por lo general, les declare la victoria en el nombre de Cristo, casi dándole órdenes a Dios. Por otro lado, está mi amigo de izquierda, socialista, que me viene con su vieja historia de que Jesús fue un revolucionario, el precursor del socialismo, y hasta me lo pintan de guerrillero para tratar de influir y ver que algún candidato político es la imagen de Jesucristo revolucionario. Sin embargo, un mínimo conocimiento de las enseñanzas de Jesús y sobre todo de su ejemplo de vida, pues echa por tierra esta doctrina, esta enseñanza, porque aunque en tiempos de Jesucristo sí existían los guerrilleros, ya eran los celotes. De hecho, tratar de pintar a Jesús como un guerrillero, como un revolucionario, es más el modelo de Barrabás, a quien liberaron para salvarle el pellejo a cambio de crucificar a Cristo. Pero esta historia tuvo mucha fuerza, especialmente en los años 60 y 70, por las enseñanzas de la teología de la liberación, que llevó a mucha gente de fe a tomar las armas, incluso como en mi país, sacerdotes. En la Biblia jamás encontramos o jamás vemos a un Jesús llamando a la desobediencia civil, organizando revueltas, armando planes para realizar actos terroristas, asesinar soldados del imperio de turno, que era el imperio romano, o secuestrando a los ricos, quemando edificios, actuando con violencia. Lejos, lejísimos de Jesús. En conclusión, Jesús no se metió en política. Jesús no se metió en política. ¿Y por qué razón? Porque él sí habló de gobierno, pero él habló de su gobierno, el único gobierno que resolverá los problemas persistentes de la humanidad, con el correspondiente resultado de paz y justicia, perfectos y permanentes. Porque él sabía que la política, las ideologías, los sistemas económicos, capitalistas, comunistas o las mezclas, todas sus variantes, nunca van a traer a los seres humanos lo que ellos anhelan, lo que ellos quieren conseguir solo con sus fuerzas y sus egos, con su poder económico, con su poder militar, con su poder tecnológico. Entonces, si nos ceñimos a los registros bíblicos, vemos que Jesús nunca trató de cambiar o mejorar ni siquiera los gobiernos de su época. Y digo los gobiernos porque eran dos. Estaba el gobierno local, el gobierno del rey Herodes, estaba el gobierno también relacionado con la iglesia,
y estaba el gobierno del Imperio de Roma. Y fíjense que las cosas no han cambiado mucho en 2000 años. Todavía tenemos nuestros gobiernos locales y un imperio que domina en muchos aspectos. Y es que Jesús sabía que los problemas de la humanidad solo se acabarán cuando los gobiernos del mundo sean reemplazados por su gobierno de amor, de paz y de justicia perfectos. Cuando Él sea la autoridad suprema sobre el mundo entero. Y Él pudo haberse metido en política. Jesús tenía miles de seguidores que lo escuchaban, le creían, incluso alguna vez la gente impactada por sus obras después de que le dio de comer a más de 5,000 personas, trataron de tomarlo por la fuerza y declararlo rey. Querían que gobernara en su gobierno del mundo. ¿Y qué hizo Jesús? Nada, se escabulló, se apartó de ellos, se refugió en una montaña y no lo permitió. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra posición frente a la política y esta clase de mensajes? En primer lugar, yo le pregunto a mis hermanos creyentes, ¿en dónde está puesta nuestra fe? ¿En dónde está nuestra certeza de que Dios tiene el control total de absolutamente todo? Veo a muchos hermanos y hermanas preocupados, se llenan de intranquilidad porque tal o cual personaje va a gobernar, va a quedar de presidente, y entonces se llenan de intranquilidad o de enojo, de frustración. Y yo les recuerdo, en la palabra de Dios, en el libro del profeta Daniel, está escrito que Dios domina sobre el gobierno de los hombres. Domina sobre el gobierno de los hombres y Él se lo da a quien Él quiere. A través de la historia hemos visto que ha habido gobernantes que han actuado con temor y con amor y han hecho lo mejor desde su imperfección, y otros que obran totalmente en contra de la voluntad de Dios. Pero sabemos que algunas veces los gobiernos están puestos por Dios, son permitidos por Dios para establecer un juicio sobre el comportamiento de los hombres y de las mujeres de este mundo. Pasó en el antiguo Israel. Israel tenía a Dios como gobernante, pero lo desecharon, dice literalmente su propia palabra, lo desecharon y decidieron que querían tener un rey aquí en la tierra, y finalmente lo recibieron con todas las consecuencias del dominio, control, pago de impuestos, servidumbre, tenían que ir a la guerra, pelear, tenían que entregar, bueno, todo lo que significaba estar sometido a un gobierno que solamente pide y quita, mientras que el gobierno de Dios da. Entonces, ¿cuál es el rol de los creyentes? ¿Qué debemos hacer? Algunas veces oigo preguntarse a los cristianos, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y creo que la pregunta correcta es, ¿qué hizo Jesús? Y de esta manera ser imitadores suyos haciendo lo mismo. Entonces, es claro que Jesús no trató de reformar el gobierno humano, porque Él va a reemplazarlo. Y es ese gobierno, el gobierno que va a llegar, el gobierno de Jesús, el gobierno de Dios, el que los cristianos debemos promover. Vivimos en este mundo, pero no tenemos que sumergirnos en su corriente turbia. En este mundo que cada día rechaza más a Dios en vez de dejarse guiar por Él. Al igual que Israel, que no nos sometemos a Él, preferimos dejarnos guiar por líderes políticos, por influencers, por youtubers, por magnates, por filósofos y hasta por artistas. Esas son nuestras guías. Y por eso uno entiende que el mundo está como está. Hermanos y hermanas cristianos, dejemos de gastarnos en discusiones políticas. Los tiempos que vivimos son malos y debemos utilizar nuestra energía, nuestro conocimiento, nuestros talentos, nuestra vida entera, nuestros recursos para compartirle a la gente con amor, con sabiduría y con firmeza sobre Jesús, sobre ese gobierno que viene, pero fieles a las Escrituras. Y aclaro, hablo en contra de ese proselitismo político, de esas guerras físicas en las ciudades, las montañas, las selvas que cobran tantas víctimas, y de esas batallas de insultos, calumnias y verdades a medias en las redes sociales y en los medios de comunicación. No estoy hablando de la acción y la participación social, que no solo podemos, sino que debemos. Tenemos en cierto modo la obligación de realizar los cristianos en nuestra sociedad,
para tratar de construir por lo menos una sociedad más llevadera de acuerdo a la moral y a los principios cristianos, para alcanzar ciertos logros que vayan de la mano de la voluntad de Dios. Son muchísimos en la historia los beneficios y los derechos civiles que se han alcanzado por el trabajo, el esfuerzo y hasta el sacrificio de vidas por comunidades e individuos creyentes, que precisamente por amor a la justicia de Dios fueron movidos a actuar al margen de las ideologías políticas. Vemos hoy en día países desarrollados con fuertes economías y gran bienestar social, especialmente en el norte de Europa, que aunque hoy en día se jactan de ser ateos, tienen sus fundamentos, sus principios, sus cimientos en las luchas de hombres y mujeres creyentes, especialmente durante las décadas del siglo XX, del siglo pasado. Entonces, si vamos a seguir el ejemplo de Jesús, no deberíamos involucrarnos en estas guerras políticas. ¿Tendremos responsabilidades cívicas? Sí. ¿Tenemos la responsabilidad de elegir buenos gobernantes con criterio cristiano? Sí. Pero no olvidemos que no somos ciudadanos de este mundo, sino ciudadanos de un gobierno que está por venir. Y aún más, somos sus embajadores, somos sus representantes. En la Biblia se nos manda a respetar las leyes y las autoridades de los gobiernos terrenales, siempre que no vayan contra la ley moral de Dios. Pero la verdad es que si ponemos la esperanza nacional de un cambio en manos de políticos y funcionarios gubernamentales o la clase dominante de un país, estamos cometiendo un grave error que siempre nos llevará a la frustración, a la decepción y hasta la violencia, hasta la revancha, cuando no recibimos lo que esperábamos de los hombres, de los seres humanos. Y mucho más grave si creemos que los políticos van a cuidar de la moralidad cristiana y van a luchar contra la idolatría representada en el amor por el dinero y el poder. Mucho menos van a defender, difundir y proteger las verdades bíblicas, sino todo lo contrario. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo entero. La Biblia dice que Satanás, el enemigo de Dios, el adversario, es el príncipe de este mundo y tiene influencia en el mundo y en los gobiernos de este mundo. Y mientras las naciones y sus gobernantes estén bajo esa influencia, van a estar en contra de Dios. Y oigan, Satanás no puede ser reformado, no puede ser cambiado. Tiene que ser reemplazado. Y solo Dios mismo puede y hará eso. Hermanos, creyentes, una vez más, confiemos en Dios. Sus planes y propósitos no pueden ser detenidos por ningún gobierno, ni por ningún líder político o el más poderoso influyente de los hombres. Nadie es más poderoso que Dios. El tiempo es corto. Jesús regresará para gobernar. Y no olvidemos, Él es la justicia perfecta. Dios es amor. Jesús es amor, pero es justicia. Y no dará al culpable por inocente, dice su palabra. Nuestra labor como sus embajadores es mostrarle a la gente los peligros de navegar en la corriente de este mundo y también compartirles para que la obra transformadora de Jesús, de su Espíritu, la obra transformadora de Dios los lleve a ser copartícipes de ese gobierno, a ser ciudadanos de su reino. Ese gobierno donde nadie tendrá razón para quejarse de ninguna injusticia, donde nadie se morirá en la puerta de un hospital por no tener dinero para pagar la atención, donde los niños no se morirán de hambre como en nuestra Guajira, y donde los seres humanos no se matarán en las guerras y en la miseria que crean los gobernantes y los poderosos de este mundo. Confiemos en Dios. Y pastores y sacerdotes, por favor, en los púlpitos, en los templos, prediquen solo sobre Jesús, sobre su reino, el evangelio de arrepentimiento y de salvación, para que lleven a la gente al conocimiento de Dios a través de su Hijo. Así la gente recibirá discernimiento y sabiduría de arriba para saber elegir los gobiernos terrenales. Por favor, no metan a Jesús en política. Dios les bendiga.